Las autoridades del MIDES vienen realizando recortes en programas que atienden a la población más vulnerable de la sociedad. Y a eso se suma que se están observando criterios para discontinuar algunos programas que ponen la lupa sobre los sectores más desfavorecidos. Programas como Cercanía, Impulsa, Uruguay Trabaja o Calle podrían ser aparentemente algunos de los que podrían recibir algún tipo de recorte presupuestal, o también cabe la posibilidad de que caigan sin que al día de hoy exista una definición muy clara sobre cómo podrían volver a implementarse. Esto genera indudablemente mucho descontento entre las personas que están vinculadas laboralmente a estos proyectos, pero sobre todo también produce una delicada incertidumbre entre los ciudadanos y las ciudadanas vulnerables que dependen de estas iniciativas. La ley de presupuesto nos deja muchas veces enfocados en cifras y números que se le otorgan a determinados organismos del Estado y que nos alejan muchísimo de la realidad que están viviendo miles de uruguayos. Por eso hoy les proponemos salir de esas cifras, salir de esos porcentajes y aterrizar directamente sobre las necesidades de la gente. A partir de ahora, en la letra chica, y como reza el dicho, la piola se corta por el lado más fino. Y el desafío que tenemos por adelante junto con ellos es transformar al Ministerio de Desarrollo Social en la organización más admirada del Uruguay. Ojalá que seamos la institución más solidaria, pero también la más innovadora, la que inspire mejores cambios, mejores deseos de progreso. El Ministerio contrató un estudio de opinión pública para saber qué impactos tienen las acciones de la cartera, qué evaluación hace la población y si se percibe un cambio entre la actual administración y la anterior del Frente Amplio. Y se esperaba que cuando ingresara este nuevo gobierno empezaran las auditorías, porque había sido un tema de campaña, de promesa de campaña. Conformamos una unidad de auditoría interna. Hemos encontrado algunos tipos de irregularidades dentro del Ministerio. Estos son auditorías, acá no estamos en ningún tipo de cacería de nada. Ana Olivera, al diario El País le cayó con todo, dijo, volvió el enchastre dominical del diario Caganchero, no hay ningún desvío de fondos, ¿no?, después del anuncio de Martinelli. En el caso de Juan Pablo Labat, por ejemplo, que era el director de evaluación y monitoreo del MIDES, en Radio M24, dijo, malas intenciones, denuncias sin pruebas, operación política muy clara, comandada directamente desde el diario El País. Recién el ministro Bartol, que estuvimos con él, dijo que en realidad en el gobierno ahora, llevan 4 meses, han abierto más centros y han hecho más cosas que el gobierno anterior. Tengo poca información porque de hecho ha sido información parcializada la que se ha tenido y en base a comunicados de prensa. De hecho empezó el invierno y no hubo conferencia de un plan invierno como estamos acostumbrados. Eso implicó que trabajadores tuvieran que trabajar por varios meses sin la partida que está prevista para el buen funcionamiento de la gestión. Yo eso creo que o es mala gestión o es un debilitamiento de estas políticas. 199 trabajadores y trabajadoras del Ministerio de Desarrollo Social no cobraron su sueldo en el día de ayer y vienen denunciando esta situación que se reitera hace ya 4 meses. Quienes trabajamos en el sector público cobramos los primeros de mes y hoy se cumplirían 4 meses desde que algunos compañeros y compañeras no están cobrando su salario y además esos contratos en realidad se van venciendo y es necesario la renovación. Esta administración se comprometió a renovarlos y ese trámite de renovación es el que está atrasado. Pero esto tiene que ver en que hay gente que no está cumpliendo con su trabajo y no somos la burocracia o los funcionarios y funcionarias. Y la verdad que yo creo que en ese momento fuimos tal vez ingenuos en creer que era un tema de procesos y es un tema de una cosa muy engorrosa interna, o sea, que ha demorado mucho la... Son contratados que necesitan la renovación del contrato para poder cobrar. Mientras tanto siguen trabajando y no están cobrando. Sí, tal cual. Es así. Bien. Sabemos que hay otros trámites que tienen que dar una vuelta importante en el Estado, eso como son las compensaciones de los pases en comisión u otro tipo de gastos observados que esta administración ha asumido y que por eso no hay problema ni atrasos ni demoras. Sin embargo, cuando a la hora de pagarle
a los trabajadores y trabajadoras que cumplimos funciones en el territorio, eso se para, se tranca y hay personas que no están cobrando su sueldo. Nosotros vemos con mucha preocupación e incertidumbre sobre la continuidad del programa de asistentes personales. Está en crisis qué va a pasar con el Sistema Nacional de Cuidados, está en discusión el tema de la asistencia a la vejez, el Instituto Nacional de Personas Mayores ha tenido claramente un vaciamiento en las competencias, en los recursos técnicos. Por ejemplo, se dio de baja el funcionamiento del servicio, el primer servicio público de atención a violencia, abuso y maltrato en las personas mayores. El proyecto de ley presupuestal presentado por el Poder Ejecutivo la semana pasada establece el incremento salarial a varios cargos de la dirección del Ministerio de Desarrollo Social. También habla de un aumento del presupuesto que tendrá la cartera a partir de 2021, que ronda en un 85%. El director general de Secretaría del MIDES, Nicolás Martinelli, afirmó a través de la red social Twitter que el Ministerio de Desarrollo Social duplica su presupuesto y... En ese marco de pérdida de trabajo, de pérdida de salario, de pérdida de jubilaciones, el Ministerio de Desarrollo Social o sus autoridades salgan a comunicar que están duplicando el presupuesto del Ministerio cuando en realidad lo están reduciendo, bueno, parece el colmo de la hipocresía, ¿no? Es una manipulación de los números grosera, digamos, ¿no? Lo que hacen es asignaciones familiares que se pagaban a través del Banco de Previsión Social, ahora se pasan a pagar a través del MIDES. Una manipulación, digamos, de la información lindante con lo ridículo. Oiga el discurso de siempre, la pobreza hay que atacar, y es hipócrita decirlo, porque todo es funcional, poco con lo que es de muchos, y esos muchos siempre estar con la esperanza o el sueño, ver que podrían llegar, se construye y se sostiene como cosa natural, y hablan mucho de los pobres, pero de los ricos no, y hablan mucho de los pobres, pero de los ricos no, y hablan mucho de los pobres, pero de los ricos no. Buenas noches, 7 minutos pasan de las 9 de la noche, estamos arrancando La Letra Chica. Vamos a recibir a la diputada del Frente Amplio, Micaela Melgar, ex directora de la División Calle. Gracias, Micaela, por acompañarnos. Gracias por la invitación. Por favor. Gracias. Antes de hablar contigo, permitime que tengo que hacer una aclaración. Queremos contarles que nuestra idea original era poder charlar con la diputada Melgar y algunas de las autoridades del MIDES o legisladores del gobierno que están en la comisión que vota el presupuesto para pasarlo al Pleno. Tanto el director general de Secretaría, Nicolás Martinelli, como el asesor del ministro Pablo Bartol, Santiago Caramés, nos dijeron que por estar recorriendo el país no podían estar participando, ni siquiera en forma indirecta, a través de un Zoom. El subsecretario del MIDES, Armando Castañ de Bach, no contestó la invitación hecha por la producción del programa. El diputado del Partido Nacional, Sebastián Andújar, presidente de la Comisión de Presupuesto, había confirmado su presencia, pero no pudo venir, nos avisó hace unos minutos, hace un rato, de que sigue participando de la tarea legislativa y que por lo tanto no podía estar participando con nosotros. Nos han dicho que en otros momentos y en mejores condiciones, bueno, estarían participando de nuestro programa. Pero vamos a aclararlo porque, bueno, la ausencia de una voz oficialista no es responsabilidad nuestra, sino que, bueno, se han dado todas estas circunstancias que han impedido que puedan estar presentes. Ahora sí, diputada, hace unos días nada más, creo que el 30 de septiembre, el equipo completo del MIDES fue a la comisión a dar explicaciones de su presupuesto. Bueno, ¿qué podemos decir o qué opinión merece el presupuesto, las políticas o lo que va a pasar con el MIDES de aquí en adelante? Bueno, cuando nosotros leímos la propuesta presupuestal del gobierno, en primer lugar nos sorprendió de gran manera que en el marco de una crisis sanitaria que tiene un impacto directo en lo social, se decida reducir las políticas sociales, recortarlas. Y en ese mismo presupuesto, en un sentido para mí muy difícil de explicar, se toman algunas decisiones que tienen que ver con el aumento de sueldo de los directores nacionales, un aumento muy importante de los cargos de confianza política que implica una partidización de las decisiones en términos de políticas sociales del gobierno en el Ministerio de Desarrollo Social, mientras
la propuesta presupuestal se presenta deshonestamente, en el caso del Ministerio de Desarrollo Social, porque, como presentaban ustedes anteriormente, se plantea como que hay un aumento presupuestal del Ministerio y en realidad lo que hay es una reducción que, según los cálculos de nuestros equipos, en todo el quinquenio implicaría un 20% de reducción en las políticas sociales, pero se trató de mostrar como si fuera un aumento porque se pasó la plata de las asignaciones familiares para el renglón presupuestal del MIDES. Pero fue eso. A mí me parece que es muy difícil de explicar esas decisiones y capaz que eso tiene un poco que ver con la ausencia de la coalición de la derecha en esta mesa, ¿no? En la exposición de motivos del presupuesto se habla de salir de la pobreza. Y tú has señalado como que hay una nueva visión, un nuevo concepto de pobreza. ¿A qué se refiere? Bueno, no lo señalo yo, está presente en la exposición de motivos, hay un subtítulo que es Nuevo concepto de pobreza. Y allí hay una forma de entender la pobreza que es una modificación en la forma que lo entendía el país, que tiene que ver con posicionar la responsabilidad de la situación de pobreza en los individuos y, por lo tanto, correr el rol del Estado en la decisión de lograr el ejercicio concreto de derechos de las personas, de todas las personas. Lo que se hace en este nuevo concepto de pobreza, eso se borronea y queda la necesidad de generar capacidades para que los individuos generen ingresos y mejorar los lazos con la sociedad. Es un concepto que requiere mucha discusión, por lo menos en el ámbito social. Yo entiendo que es un concepto que no tiene consensos, pero podríamos discutirlo. Se le planteó al ministro en la comisión por qué estaba ese nuevo concepto de pobreza, cómo se iba a operacionalizar, qué impactos tenían en la medición concreta de indicadores de pobreza, y el ministro respondió que no lo manejaba, que lo tenía que repasar porque no lo había leído. O sea, a ver si yo lo entendí. El concepto que está en el proyecto habla de un concepto de pobreza en el cual, de alguna manera, define que el Estado no es responsable de esa pobreza, sino que es el individuo el responsable. Sí, es así y tiene sentido con otras decisiones que se han tomado en el Ministerio de Desarrollo Social. Por ejemplo, hay una idea del Ministerio de reducir las visitas a los hogares, que es la forma en que el Estado identificaba las necesidades de las familias. El Estado iba a la casa, daba la cara, evaluaba la situación y ahí se definía si se daba una prestación o no. Ahora hay una idea de esas visitas, reducirlas y que cada uno, a través de una aplicación que tendrá valor de declaración jurada, lo que se diga, se autoidentifique como pobre y solicite esa prestación. Eso lo que hace es, primero, responsabilizar al individuo de su propia situación, de identificarla y de presentarla, correr el Estado, pero aparte tiene una consecuencia, una cara B, que es destruir las bases de información que tiene el país. O sea, Uruguay tiene un fuerte sistema de información al respecto del área social, se sabe dónde están las prestaciones, se tiene control al respecto, y en un presupuesto que se presenta, una exposición de motivos que hablan mucho de la eficiencia, de la transparencia, lo que se termina haciendo en realidad es disminuir las capacidades que tiene el Estado en todo sentido, en la identificación, ahora, en el control. Perdón, diputada, pero el discurso ese que viene del Ministerio es un discurso que está en un sector de la población. Sos pobre porque querés, sos pobre porque no te esforzaste lo suficiente, sos pobre porque sos un vago, te gusta que te mantengan. Bueno, ese discurso que está instalado en un sector de la sociedad. Y por otro lado, uno de los argumentos que vos decías de este control, del trabajo de calle, de ir hacia las familias, ver las necesidades, también fue usado como un argumento, pero al revés. Decían, la gente está podrida de que vengan 10 personas a su casa y que los visiten. Eso salió en los medios, autoridades del medio lo dijeron, como que la gente sentía como que era demasiado control. Ustedes trabajaron en la calle. ¿Cuál es la realidad de estas familias que son usuarias del MIDES? Bueno, en primer lugar, yo no creo que haya demasiado control. Creo que lo que hay es un reconocimiento internacional de las bases de datos que tiene el Estado uruguayo y de la capacidad que tiene de la focalización de las políticas sociales. También no es cierto que
la gente es pobre porque quiere y de hecho la mayor política social, la que genera cambios en la vida de las familias es el trabajo, no son las prestaciones sociales. Lo que se logra con las políticas asistenciales es cubrir las necesidades básicas de la población. Yo creo que eso, si uno se pone a discutir con la gente cara a cara, es muy difícil que se sostenga que no es necesario un Estado. Los países más conservadores del mundo hoy están planteando aumentar las prestaciones sociales y la malla de protección social para frenar el impacto del coronavirus en el área social. Yo creo que no se pueden tomar decisiones políticas sin tener base en la evidencia y eso lo que genera no es solo una responsabilidad de las personas, es una posibilidad de aumento del clientelismo en el momento de entregar prestaciones sociales, porque con menos controles y más cargos políticos, a mí me parece que la ecuación es como evidente, ¿no? Ahora, Micaela, entrando un poco en el tema de la estadística y con el cuidado que implica tocar porcentajes cuando en realidad hablamos de personas y sus complicaciones y sus vidas, lamentablemente las proyecciones indican que las personas por debajo de la línea de pobreza aumentarían en este 2020 hasta llegar al 11.9%. Este tema sobre los porcentajes en la bancada de la oposición, hubo ciertas dudas vinculadas a cómo iban a ser los métodos de medición. ¿Eso se logró resolver o en qué situación está? Bueno, nosotros, la bancada del Frente Amplio le preguntó al ministro, al equipo del Ministerio de Desarrollo Social, qué previsión de índice de pobreza tenía para planificar el quinquenio. O sea, qué metas tenía el Ministerio de Desarrollo Social, qué objetivos estratégicos y cómo pensaba que iba a estar el país, si había un proceso de empobrecimiento o no. O sea, qué visión tiene el Estado sobre eso. Lo que no se presentaron ni cifras ni estimaciones, de hecho lo que se respondió es que se está en proceso de elaboración de una estrategia, que es lo mismo que nos respondieron cuando vinieron a la LUC. Entonces, bueno, el gobierno no tiene estimaciones de pobreza, así que yo entiendo que las políticas que se van a desarrollar van a ser en base a improvisaciones. ¿Qué es lo que viene pasando? Lo que viene pasando, lo puedo decir con propiedad en Calle, por ejemplo, es que se les vino el problema arriba, en el caso de Calle fue el invierno, y tuvieron que tomar decisiones en ese momento. Yo creo que está faltando mucha mirada estratégica al respecto. Lo último que voy a hablar de números tiene que ver con el número que se discutió. Este aumento del presupuesto del MIDES, que en realidad era una reasignación de las asignaciones familiares del EPS, lo que hacía inflar el número, pero no correspondía a un aumento propiamente dicho. Y la pregunta es concreta, ¿cuál es el incremento del MIDES en materia de presupuesto? Si se tiene previsto que sea anualmente o durante todo el quinquenio, ¿cómo hacer progresivamente ese aumento? Y algunas preguntas más. ¿Se sabe qué programas en particular van a recibir aumentos? ¿Se sabe cuáles no van a recibir aumentos? Y si ya se sabe que hay programas de MIDES que van a caer. Bueno, no hay una apertura presupuestal por programa, eso se solicitó en la comisión, es un presupuesto que está presentado en lo global, por lo tanto es muy difícil saber qué concretamente se va a afectar. Ahora, ¿Eso lo que es habitual, perdón, que se presente un presupuesto? O sea, no está discriminado por programa, esto es algo genérico. Y eso se solicitó. Ahí es muy difícil de comprender concretamente la asignación presupuestal de cada programa. Bien. Pero lo que sí sabemos es que las asignaciones familiares es una partida que en este presupuesto prevé 7.200 millones, si recuerdo bien, lo digo en memoria. Esa partida, cuando estaba en el BPS, en el presupuesto pasado, era una partida estimativa, porque uno no sabe cuántas personas van a necesitar esa prestación. Lo que dice es, estimo que va a haber tantas personas que lo necesitan, por lo tanto, es este monto de plata estimativo para lograr aumentar si era necesario. Cuando se pasa ahora al Ministerio de Desarrollo Social, se lo hace con carácter limitativo, o sea, es ese monto fijo. ¿Y si más personas necesitan la asignación? Bueno, si más personas necesitan la asignación, lo que se va a hacer recortar otras políticas de adentro del Ministerio de Desarrollo Social, porque la plata es esa, o reducir la cantidad de gente que cobra asignaciones familiares. Es así. O sea que este movimiento de dinero puede llegar a perjudicar. No solo no es un aumento de presupuesto, sino que reduce la capacidad de las asignaciones familiares del plan de equidad de dar respuesta. Es una realidad que se viene, o sea, que es evidente. Yo creo que pero no nadie... se pueden quitarlas. Es por ley, está definido por ley. Bueno, por eso lo que me parece más claro es que estamos frente a una reducción muy importante del presupuesto del MIDES. Claro, muy importante, porque ¿de dónde van a sacar el dinero? Si tiene derecho a cobrar la asignación familiar, la tiene que cobrar. Salvo que modifiquen la ley, claro, la refocalicen
para atender solo las situaciones de extrema pobreza, que es algo que el Ministerio de Desarrollo Social ha sostenido muy claramente que para ellos las políticas sociales son la atención a la extrema pobreza y confunden políticas focalizadas con políticas afirmativas, por ejemplo. Bueno, al respecto de problemas conceptuales en la exposición de motivos podríamos hablar mucho, pero sobre las asignaciones familiares la realidad es esa. O sea que estas asignaciones familiares que por ley van a ser cobradas, lo que pueden hacer es terminar sacándole presupuesto al MIDES. Plata al MIDES, sí. Lo que sabemos del presupuesto al MIDES es eso, y es que hay un bolsón importante de dinero previsto para la compensación de los 115 pases en comisión que se solicitó, y hay una decisión concreta de aumentar el sueldo de los directores nacionales del MIDES, aumentar el sueldo, aumentar 50.000 pesos, sueldos que son de 100.000 pesos, ¿no? Esas decisiones son las que están claras dentro del presupuesto del MIDES. Todo lo otro, de cuánta plata va a tener Calle, cuánta plata va a tener Violencia, qué va a pasar con Impulsa, con Uruguay Trabaja, cuántas personas va a atender el Ministerio de Desarrollo Social, cuáles son los índices de pobreza, los objetivos estratégicos, todo eso no está. Profe. Sí. Ahora que recién mencionabas el tema de violencia, ¿qué pasa en torno al presupuesto concreto para luchar contra la violencia de género en lo relativo a esto, ¿no? Bueno, ahí yo tengo esperanzas, sinceramente lo digo. Hay una voluntad manifiesta de la directora de aumentar al menos la atención en violencia. Eso es reducir lo que hay que hacer para mejorar la situación de la violencia basada en género, pero bueno, hay una voluntad de aumentar las prestaciones que se dan en la atención a las víctimas de violencia basada en género. Esperemos que se cumpla. Ahora, cuando uno ve el panorama general, o sea, el monto de plata que tiene el MIDES y las decisiones que ya se tomaron, que son estas que conversamos, es muy difícil argumentar y sostener que concretamente se van a aumentar algunos de los programas. Más cuando lo único que dicen es que van a unificar programas, ¿no? ¿Unificar qué significa? O sea, significa recortar prestaciones. En caso del Sistema Nacional Integrado de Cuidados, bueno, lo conversarán, pero vienen por ahí, ¿no? Ahora, pero sí, a mí me quedó algo haciendo ruido y es que bueno, el discurso este de, bueno, vos sos pobre, acércate, que bueno, le buscamos la solución, pero que no vaya el Estado hacia esos lugares. También puede generar una baja de usuarios del MIDES. De gente que al no irla a buscar no va a venir y quizás con esa menor cantidad de gente el dinero al ser menos alcance, pero estaríamos dejando gente afuera. Yo creo que ese es el objetivo, porque eso tiene primero la idea de desresponsabilizar al Estado en quién es el que tiene que tomar decisiones al respecto, ¿no? Y poner a la familia como quien tiene que no solo resolver, sino autoidentificarse. Esta decisión de autoidentificarse es algo que el gobierno ha sostenido, no es solo el Ministerio de Desarrollo Pasó con la alimentación escolar. Por ejemplo, no, por eso digo, no es casual. Yo creo que hay una voluntad explícita de refocalizar. Refocalizar significa encontrar al que esté más en una situación de extrema precariedad o riesgo y atender a esa población, ¿no? Esa forma de entender las políticas sociales es un formato que ya se probó en América Latina, que reduce mucho el impacto de lo que son las políticas sociales y que luego no genera, no resuelve las situaciones. Si uno no aumenta las capacidades de autonomía, no genera emprendimientos productivos, no piensa el desarrollo social en su extensión más grande, que es todos los derechos para todas las personas, y piensa que las políticas sociales es apoyar solo a la pobreza más extrema, reduce mucho el impacto que tienen lo que hace el Ministerio de Desarrollo Social. Es casi pensar en caridad. Va a terminar siendo un ministerio que de caridad. Hubo una discusión en la comisión entre el diputado Alejandro Sánchez y Nicolás Martinelli. Sí. Uno decía que el MIDES va a tener 1 millón de pesos de gastos en una cantidad de cosas, y otro decía que era costo cero la reestructura. ¿Qué es la reestructura? O que por ahí hablaste en un momento determinado de 120 pases en comisión, pero también la creación de cargos de confianza, y a su vez también hay toda una política allí dirigidas a las ONG que participan junto con el MIDES, de no pagarles o de sacarlas o de denunciarlas. Bueno, la reestructura del MIDES en realidad es difícil de entender porque lo que hace es
generar nuevas unidades ejecutoras, aumentar los sueldos de los directores nacionales y crear un bolsón muy grande de plata de compensación para los 115 pasos en comisión que se votaron en la LUC. Cuando nosotros le preguntamos, es que 115 pasos en comisión pueden ser necesarios para el Ministerio de Desarrollo Social. Claro. Nadie va a decir que no si te dicen qué es lo que van a hacer esos 115 pasos en comisión, qué estrategia se tiene, qué significa la reestructura del Ministerio de Desarrollo Social. Bueno, eso no fue contestado, pueden revisar las versiones taquigráficas, no lo fue. Lo que se planteaba desde la bancada del Frente Amplio es que la suma de todos esos montos tiene un impacto presupuestal importante para el Ministerio de Desarrollo Social, que es un poco lo que vengo explicando. Se resolvió desde el Ministerio de Desarrollo Social desprofesionalizar las decisiones y ocupar cargos que antes tenían técnicos con cargos políticos. Y ahí no hay una mirada de parte de las nuevas autoridades de que el MIDES tenía técnicos políticos. O una especie de plantearse, bueno, este era el buque insignia en algún momento de los gobiernos progresistas y por lo tanto no lo queremos. Digo, es una interpretación, no sé, digo, ¿cómo lo ves tú? Bueno, puede ser que sea esa la idea que tienen atrás. Lo que pasa es que las decisiones que están tomando, si fuera ese el análisis que yo no lo comparto, no creo que sea cierto y no creo que sea sostenible. Si fuera esa el análisis, las decisiones que están tomando son en el mismo sentido. Son aumentar la partidización de un ministerio que aparte va a tener una capacidad de toma de decisiones al respecto de la vida de la gente muy importante, porque si la crisis social es la que se está previendo, las necesidades de la población van a aumentar. Entonces me parece que no era momento de tomar estas decisiones, era momento de generar una estrategia de desarrollo social donde aporte todo el país, la universidad. O sea, la voluntad del MIDES hoy debería ser de diálogo, de generación de acuerdos, de generar malla de contención social, de generar legitimidad, porque todos vamos a necesitar al MIDES para sacar el país adelante. Todos y todas. Sin embargo, lo que está haciendo el Ministerio de Desarrollo Social es cortar los canales de diálogo. Ayer salió un comunicado de ANON, los trabajadores están planteando lo mismo. Hoy tuvo que salir a manifestarse mujeres con niños que están en hoteles del programa Calle, planteando que no tienen ticket de alimentación para darle a comer a los chiquilinos, o sea, y no tienen diálogo con el gobierno, con el ministro. Yo creo que están a tiempo, yo creo que estamos todos a tiempo. ¿Hay esperanza de que en la discusión del presupuesto esto pueda cambiar? El Frente Amplio no tiene los votos para cambiarlo. Sí, ahora. ¿Pero hay otros socios de la coalición que puedan tener una mirada parecida al Frente Amplio? Directamente Ciudadanos y Cabildo Abierto, por ejemplo. Bueno, yo creo que sí, pero por más el Frente Amplio ya hizo propuestas de redistribución, por ejemplo, de los aumentos de sueldo de los directores, que es insostenible. Es insostenible políticamente decir que en este momento vas a aumentarle 50.000 pesos a los directores nacionales porque no te agarra nadie ese cargo. Es increíble, pero es así. Lo dicen así, entonces. Bueno, dieron marcha atrás en algunos, ¿no? Pero no en el Ministerio de Desarrollo Social, ni en el MEF, que hay aumentos más espectaculares de sueldo. Yo creo que es difícil sostener esas decisiones, pero creo que estamos a tiempo, sí, de que el Ministerio de Desarrollo Social termine su estrategia rápidamente, que presente una estrategia y que genere canales de diálogo, porque se necesitan a los trabajadores atrás del Ministerio de Desarrollo Social, se necesitan las organizaciones sociales, se necesitan los aportes técnicos de la academia. Así se hace el desarrollo social en este país, así se hizo y creo que ha tenido resultados y sería bueno que el Ministerio de Desarrollo Social deje de lado la campaña electoral y las ganas de decir que en el MIDES anterior pasaba tal y tal cosa y que se ponga a planificar y a generar diseño de políticas sociales de calidad. Te hago la última. Sí. Si uno revisa la versión taquigráfica, se abrieron puertas a solicitudes de ampliación de información por todos lados, lo venías diciendo. Me gustaría, para que quede, saber cuáles fueron las dudas más importantes que le quedaron a ustedes y si esperan, si hay algún plazo para una respuesta, cuál es el siguiente paso ante esos pedidos de informe. Sí, yo estoy segura que la información de la apertura presupuestal por programa va a llegar antes de la votación en el plenario. Sería muy importante que así fuera. Quedaron dudas, hay una duda muy importante que tiene que ver con
lograr modificar que la partida de la FAM no sea una partida delimitada y que eso no implique la reducción del dinero del Ministerio de Desarrollo Social. Yo creo que es lo que digo, tengo mucha esperanza de poder generar acuerdos en ese sentido, porque a nivel mundial se está impulsando que existan políticas sociales fuertes y fortalecidas para sostener la crisis que se viene post-COVID. Entonces me parece que el Uruguay va a estar a la altura como lo ha estado en otros momentos. Micaela, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias por gracias. Y bueno, seguramente este tema no va a terminar ahora, así que probablemente podamos seguir conversando en algún otro momento. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. En un instante nada más seguimos y ya nos vamos a meter a seguir analizando todo este fenómeno como es. El hilo se corta por el lado más fino. Siempre por el lado más fino. Ya seguimos. Es un pilar fundamental y que se pone en cuestión, lamentablemente. Se pone en cuestión por lo que tú decías, porque se pretende ahora sumar a otros programas del MIDES y no se entendió, por lo tanto, que es una política integral diferente, que no es lo mismo que la discapacidad, que no es lo mismo que el cuidado de infancia, o que es una cuestión integral, pero sobre todo no se está dispuesto a destinarle recursos, ¿sí? No se quiere destinarle recursos, porque va a tener recortes también el sistema de cuidado. Para seguir avanzando en lo que se logró construir en los últimos años y efectivamente lo que está establecido en la ley de cuidados, que es que sea una política universal, se logre, que quedó o está por ahora por el camino, ¿verdad? Avanzando, pero por el camino. Y está cuestionado por los recursos, por la institucionalidad. y 35, estamos en la letra chica. Yo voy a leer algunos datos que nos pasó la producción, porque creo que hay una cantidad de cosas del sistema de cuidados que no todos conocemos. Hasta abril de este año, 6.370 usuarios tenían contratado a un asistente personal. 3.581 estaban en estado pendiente y 1.635 en estado suspendido. Es decir, contrataron en algún momento asistente, pero en ese momento no contaban con él. En tanto, hay 2.500 personas que han realizado la postulación al programa y aún aguardan la visita de los técnicos. Cerca de 1.100 personas ya fueron visitadas y aceptadas para acceder al programa, pero aguardan la definición, el alta, de alguna manera, del BPS. La mayoría de las personas que acceden a este servicio son de extractos sociales bajos y sus familias no tienen los recursos o las posibilidades para brindarle una asistencia privada. En su proyección del presupuesto, el MIDES plantea el cierre temporal de las postulaciones al programa a partir de agosto del 2020 de forma indefinida, a los efectos, de alguna manera lo hablábamos recién, de revisar la estrategia. Ese es el argumento, sí, revisar la estrategia para redefinir, bueno, el futuro de este sistema. Para hablar de este tema recibimos a Silvina Brocal, dirigente del Sindicato Único de Asistentes Personales. Bienvenida, Silvina. ¿Qué tal? Muchas gracias. Bienvenida. Venimos hablando entonces de esto que han definido como la desaparición progresiva del programa de asistencia personal. Exactamente. El plan presupuestal quinquenal que presenta el Ministerio de Desarrollo Social, lo que implica justamente es eso, es una desaparición prácticamente del programa de asistentes personales. Hablan de una reducción al final del quinquenio, a la mitad estamos hablando de 6.370 personas que cuentan con el subsidio al asistente personal, y al final del quinquenio serían aproximadamente alrededor de 3.000 personas. Una pregunta, ¿qué hacen los asistentes personales? Bien, los asistentes personales somos los brazos, las piernas, las manos de las personas en situación de dependencia severa, asistirlos en lo que es las actividades básicas de la vida diaria, lo que es el comer, el vestir, la recreación, el acompañamiento del trabajo, en las escuelas, en los centros educativos. Es decir, promoviendo la autonomía de la persona, ¿no? Generando vida independiente. Ahora te voy a hacer una pregunta más, capaz que personal, en base a tu trabajo. Sí. Y bueno, las dos son bastante personales. ¿Qué le cambia a una persona que cuenta con un asistente personal en lo cotidiano? Para la persona, para el trabajador,
seguramente sea una función, primero, me imagino que emocionalmente hay que entregarse muchísimo. Exacto. Nunca sabes a quién te va a tocar acompañar y se tiene que generar una relación, me imagino. Claro. Pero a la persona, al usuario, ¿qué le cambia? Le cambia muchísimo, le mejora notoriamente la calidad de vida, es increíble el ejemplo de personas que durante tanto tiempo estuvieron, digamos, como escondidas de repente en sus domicilios y no han podido salir lo que es a la vida, ¿no? Una vida social, una vida activa, que les permite la inclusión y la integración también. Se ve la verdad que muy reflejado eso y también en lo que son las familias, ¿no? Lo que tiene que ver con, digamos, con el tema de alivianar, porque sabemos lo que genera tener una persona en situación de dependencia severa, tanto para los familiares como para los padres también, ¿no? ¿Tenés alguna historia concreta de algún ejemplo para que nosotros podamos ponerle un rostro a estas vivencias? Y sí, son varias en realidad. Por ejemplo, lo que tiene que ver más que nada en la situación, por ejemplo, de los niños, ¿no? Los niños que asisten a centros educativos que requieren de un asistente personal que le permite integrarse, sociabilizarse, también aliviana un poco también la tarea, ¿no? De ese maestro que quizás tampoco esté ¿no? preparado al igual que bueno, lo que es tener en una clase 30 niños y un niño que implica, digamos, una demanda de mayor atención. Y también el ejemplo de muchos padres de niños que han podido salir también al mercado laboral, ¿no? Porque esas horas, esas 4 horas que el asistente personal realiza el acompañamiento, pueden salir a trabajar, recrearse, en fin, lo que ellos quieran hacer, ¿no? Entonces es sumamente importante. Recordemos que este servicio igualmente está dirigido a niños, niñas y jóvenes de hasta los 29 años y adultos mayores de 79 años. Silvina, ¿qué formación tiene un asistente personal y qué salario cobra? ¿Cuánto cobra un asistente? Bien, el asistente personal comenzó en realidad con un curso básico de BPS. Luego, por allá por el 2017, lo que fue la capacitación del curso de atención a la dependencia, que te forma, te capacita en cuidados. Es un curso bastante completo, que te profesionaliza y eso creo que hay que hacer bastante hincapié también, ¿no? Porque son cuidados profesionalizados. Es decir, los cuidados que durante muchísimos años estuvieron invisibilizados, ¿no? Y que por la mayor parte lo realizábamos las mujeres. De hecho, las personas que trabajamos de asistentes personales somos en su 90% mujeres, la mayoría jefas de hogar, único ingreso, y tenemos un salario nominal de 16.048 pesos. 16.048 pesos. Nominales. Sí. ¿Qué pasó durante la pandemia, teniendo en cuenta la realidad, sobre todo en el caso de los adultos más grandes, mayores, ¿no? Bueno, ahí se vio reflejada más aún lo que es la tarea y la importancia del rol del asistente personal en la vida de las personas dependientes, ¿no? Más aún en el adulto mayor. Reforzamos incluso nuestra tarea, lo que es a través del tema de los cuidados también. Como bien lo nombraban ustedes, en su mayoría aquellos que cuentan con el 100% del subsidio son personas en una situación bastante más precaria, más vulnerable, en donde también implicaba el tema de los cuidados, lo que son adquirir la compra de insumos, ¿no? Desde alcohol en gel, guantes, en fin. Desde ahí lo que hicimos fue, desde el sindicato, junto a la Reprocuidado y a la Federación de Servicio y Comercio, justamente un llamado solidario para recaudar insumos, que de hecho recibimos insumos de UNICEF, recibimos también algunos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y de la Federación de Cooperativas del Uruguay, que fueron distribuyendo en los 19 departamentos.
pero básicamente lo que implicó en esta, porque incluso seguimos, ¿no?, con toda la situación de pandemia, es el hecho de que esa persona sí o sí necesita de los cuidados. Desde lo que va el tema de la alimentación, de que no le falte absolutamente nada en su casa, también el tema emocional, que eso también afectó muchísimo, porque bueno, la soledad, exactamente. Sí, el aislamiento absoluto. Si ya de antemano, antes de la pandemia, era una situación de distancia, a veces social, ahora mucho más. Exactamente, y también por el lado también de los trabajadores, ¿no? Lo que implicó también todo este cambio, a nivel de que también los usuarios de repente quizás lo podés tener dentro de tu zona, algunos no, y lo que implica también el traslado, porque la mayoría, como decía, somos mujeres, jefas de hogar con hijos, y eso también, ¿no?, lo que es el tiempo, la carga horaria y también la carga emocional, porque ¿quién cuida al cuidador? ¿Qué efecto pensás que va a tener sobre las personas con discapacidad severa si no se vuelven a abrir las postulaciones? Y la verdad que es algo totalmente desastroso. Ya el cese de las postulaciones es un hecho, ya se cerraron las postulaciones en el mes de agosto. Expliquemos un poco. ¿Qué son las postulaciones? Bien, son personas que tienen una discapacidad y solicitan ahí está, personas en situación de dependencia severa, porque no necesariamente la discapacidad te genera una dependencia severa. Muy bien. Eso también está bueno aclararlo, ¿no? Y bueno, implica tanto un cese de postulaciones de lo que es las personas para adquirir el servicio, como también hay exactamente de personas que quieren trabajar en cuidados. Y justamente trabajar en cuidados, que bueno, que es un sector también muy afectado ante la crisis, ¿no? Un sector, digamos, muy golpeado. ¿Tienen idea? Perdona. Si tenían idea de la cantidad de usuarios que quedarían por fuera si se cierran de este programa, si se corta. Bueno, el plan presupuestal que ellos presentan al final del quinquenio se reduciría prácticamente a la mitad. Más de 3.000 personas con discapacidad severa quedarían por fuera. Quedarían por fuera. O sea, es un desmantelamiento, digamos, progresivo del sistema. ¿Y han tenido instancias de diálogo, de poder hablar con alguna jerarquía, autoridad del ministerio? Bueno, logramos conversar con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, que tampoco estaba muy informado, tampoco al tanto del tema, no tenía, digamos, muy en concreto el rol, lo que hacía el asistente personal. Exactamente, pero además también por el tema de que vence ahora una prórroga el 25 de octubre que ampara a aquellos trabajadores que aún no tienen la formación, la capacitación, y estamos hablando de más de 1.300 trabajadores que no se sabe lo que va a pasar porque el día de la fecha nadie nos comunicó absolutamente nada. ¿Vence la prórroga? ¿Qué quiere decir? ¿Que todavía no recibieron la capacitación? Exactamente, son trabajadores que no se los ha convocado todavía aún para formarlos en el curso de atención a la dependencia. Bien. Es un requisito fundamental. Están trabajando, están en actividad, pero cesaría su contrato si el 25 de octubre no se renueva. Exactamente. Silvina, vamos a dar la derecha por unos minutos y pensar que se está pensando en una reestructura. Bien, se está pensando en un rediseño de este sistema, no en cortarlo, y se planteó como una posible cambio en el servicio de asistentes personales como alternativa para los que no pueden llegar al programa, derivarlos a casas de larga estadía. Primero explícame qué sería una casa de larga estadía y qué significa esto en materia de libertad para el paciente, para el usuario y dependencia. Bien. Las casas de larga estadía, por lo general, llamadas también residenciales, ¿no? Bien. Y bueno, lo que implicaría es justamente cortar lo que es la autonomía, su vida social, es digamos, excluirlos prácticamente de todo. De hecho, el puntapié inicial creo que lo dieron con la fusión de lo que es la Secretaría Nacional de Cuidados y el Programa Nacional de Discapacidad, ¿no? Estamos hablando de dos direcciones que son totalmente distintas, en donde, como recién lo mencionaba, el Programa Nacional de Discapacidad ya estaba dentro de la órbita del sistema de cuidados, ¿no? Entonces, fusionar esas dos direcciones también implica un montón de cosas más que
que todavía no las tenemos bien en claro, ¿no? Como por ejemplo, a qué población quieren llegar ellos, digamos, a que se pueda asistir, porque cada vez como que se va reduciendo más la población, ¿no? Como que la dependencia severa es exclusivamente de las personas con discapacidad, y nos olvidamos también de los niños que necesitan los centros educativos, y nos estamos olvidando también de los adultos mayores. Ustedes plantearon también que detrás de esto habría aparentemente como una intención del Ministerio por subsidiar emprendimientos privados. ¿Ustedes han confirmado que el MIDES mantendría los equipos técnicos actuales o algo en esa línea? No tenemos en realidad nada en concreto. Nosotros nuestro trabajo en realidad lo que corresponde es a través de un subsidio que se le otorga al usuario y que luego en realidad se transforma en un salario para nosotros. Lo que conformamos en realidad es un binomio. Es decir, allí hay una relación entre lo que es una pata del Estado, digamos, y la parte que te contrata, que es la parte usuaria. Pero con respecto específicamente a ese tema, no. La última, si me permiten, Silvina. ¿Por qué te dedicaste a esto? Bueno, mi madre, por ejemplo, trabajó durante muchísimos años en lo que es los residenciales hogares de ancianos en la ciudad de Carmelo, que soy de allá. Y eso también ella nos llevaba muchísimo teníamos que, claro, éramos solas, mi padre había fallecido desde muy chica, entonces, bueno, nos llevaba a veces al trabajo, a veces nos metíamos ahí entre las salas, entre lo que mi madre nos podía compartir. Pero no fue mi profesión en realidad desde un comienzo. En realidad mi profesión comencé como trabajadora doméstica, luego también trabajé en hogares convenios con INAU, y esta tarea que es totalmente distinta, es una tarea sumamente humanizadora, que realmente te tiene que gustar, te tiene que llegar, porque también te genera un montón de cargas de emociones, y lo que refleja, creo que en mí, al igual que lo que refleja en cada persona que trabaja de asistente personal, es ver a la otra persona que no puede realizar sus actividades por sí solas, que se vean desarrolladas, ¿no? El hecho, por ejemplo, y le mando un saludo desde ya a mi asistido, que ha hecho los arreglos para que pueda estar también, me ha enseñado muchísimo, porque puedas tener todos los diplomas que quieras, todos los cursos que quieras, que son indispensables. Al contrario, nos tenemos que seguir capacitando y profesionalizando, pero lo que te enseñan ellos es muchísimo. ¿Cómo se llama? Santiago Acosta. Santiago. Un saludo a Santiago. Vaya, saludo a Santiago y gracias por dejarnos venir a Silvina un rato. Silvina Brocal, del Sindicato Único de Asistentes Personales. Te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad. Gracias. Enseguida vamos a seguir. Vamos a hablar de un tema muy interesante, pero se lo dejamos para unos minutos nada más. y 55, 5 minutos para las 10 de la noche, seguimos en La Letra Chica y vamos a hablar de una investigación que está publicada con el libro Detrás de la línea de la pobreza, la vida en los barrios populares de Montevideo, de los sociólogos Verónica Pilardo y Denis Merklen. ¿Está bien dicho? Correcto, muy Bienvenida, bien. muchas gracias. Porque Muchísimas yo gracias a acostumbro a decirle ustedes. mal los Bienvenida. nombres. No, Entonces, Denis Merklen, está muy bien. el libro narra las condiciones de vida de los uruguayos en situaciones de gran vulnerabilidad. Plantea también que pese a que ha habido muchos avances, sobre todo en los últimos 15 años, igual existen sectores que son muy vulnerables. Y habla de algo así como el territorio, ¿no? Las batallas sociales en el territorio. Contámonos cómo surge la idea de la investigación, cómo se dio el trabajo y empezar a arrimarnos a las principales conclusiones. ¿Cómo no? Bueno, buenas noches, muchas gracias. Gracias, Verónica. Por la invitación, por compartir este espacio. El proyecto surge como un financiamiento del MIDES. Es un proyecto que en realidad fue una idea de Denis que propone
y que en la DINEM, en la Dirección de Evaluación y Monitoreo del MIDES, fue muy bien acogida y financiaron esto que se hizo en un convenio con la Facultad de Ciencias Sociales, el Departamento de Sociología y el IRGL, que es un instituto en París 3, en Francia. Y entonces participamos coordinando ese proyecto, Denis Merklen y yo, con un conjunto de investigadores interdisciplinario constituido por antropólogos, psicólogos y sociólogos. Y el objetivo en realidad es el siguiente. Sabemos que desde el 2004 al 2017, que es la cifra que manejábamos, 18, la pobreza, como está medida por el INE, baja del 40 al 8%. Es una maravilla, una conquista social muy importante. Pero la pregunta es, ¿qué cambió en la vida de esa gente? Es cierto que cambió la medida, ¿sí? Hay mucha más gente que tiene ingresos por encima de esa línea que es un indicador arbitrario, ¿no? ¿Hay quien eligió ese número? Bueno, no tan así. Hay un proceso de construcción. Me gusta simplificar. Bueno, pero ese proceso de construcción que finalmente se traduce en un número, en un indicador que se considera por debajo de ese valor monetario, un hogar no satisface adecuadamente sus necesidades, en realidad lo que nosotros queríamos ver es, bueno, cómo vive esa gente, cómo se organiza, qué demanda, cómo se relaciona con el Estado y qué cambió. Además que le cambió el ingreso, digamos. Pero ¿qué más de la vida le cambió? ¿No? Y bueno, eso es lo que fuimos a investigar, cómo son esas condiciones de vida, cómo se viven en los barrios. Y el barrio, que es un poco lo que decía el profe, el barrio es un elemento absolutamente central para entender la vida de los sectores populares. Porque hay lazos de solidaridad, hay estructuras familiares, condiciones claramente materiales determinadas, entradas del Estado o ausencias del Estado, dadas territorialmente, que incluso conflictos específicos que se dan en esos sectores no se dan en otros, en esos barrios no se dan en otros, que hay que entender porque, digamos, es difícil diseñar políticas si no se sabe a quién están dirigidas, cómo se reacciona. Me gustaría hacer una analogía de lo que pueden decir los agrónomos extensionistas. A ver, ¿qué? En particular, Virginia Rossi, que estuvo entrevistada desde ayer, en un programa de radio, decía, los técnicos, los agrónomos, estamos acostumbrados a dar una solución productiva para maximizar la ganancia a los pequeños productores familiares. Pero la racionalidad de esos pequeños productores tal vez no sea maximizar la ganancia, ¿sí? Y por lo tanto la solución no es la adecuada. Tenemos formación los ingenieros agrónomos para saber por qué los productores hacen lo que hacen. Y esto es un poco lo mismo. ¿Qué pasa con estos sectores populares, con los pobres, ¿no? ¿Cómo viven? ¿Reciben como se espera la intervención que el Estado hace para ellos? Hay muchas anécdotas en relación, porque este estudio es etnográfico, le pone cara, esto que tú decías, rostro, se narran las historias de personas y desde la narración de ellos mismos. Y hay algunas anécdotas que son extremadamente ilustrativas. Por ejemplo, una de las cosas que hay que entender es que el Estado es una red de instituciones y una red de lógicas también muy diversa, que funciona sobre ese territorio, y sobre esas personas, y sobre esas familias, y sobre esos individuos.
nosotros entramos con la preocupación de estudiar las políticas de proximidad social del MIDES, que de alguna manera es lo que articula el hilo de este programa, ¿sí? Las políticas de proximidad, ¿qué tienen de particular? Son aquellas políticas que están diseñadas para que el Estado vaya a buscar a los sujetos que son beneficiarios, porque son los más difíciles de captar, digamos, ¿no? Es el núcleo de mayor vulnerabilidad que eventualmente no accede automáticamente a los beneficios del Estado. Por lo tanto, los van a buscar. Y por eso se llaman de proximidad. Es un conjunto de más de 500 personas que simultáneamente recorren el territorio nacional yendo a buscar a los beneficiarios de esos programas, que son, vuelvo a decir, probablemente personas de mayor nivel de vulnerabilidad social. Estos programas, que fueron 3, Cercanías, los ETAF, Jóvenes en Red y Uruguay Crece Contigo, eran nuestro foco de atención. Pero cuando uno va al barrio, no están solamente esos programas. Hay un montón de Estado. Están las escuelas, están los CAIF, está la policía, están las policlínicas, está el Poder Judicial, están las intendencias, están las empresas públicas, los programas de inclusión social de UTE, OCE, etcétera, ¿no? Entonces, el Estado no es... ¿Y cuál es la función que tienen los operadores de los programas de proximidad? Justamente vincular y acercar toda la oferta pública de servicios y de bienes públicos que el Estado pueda dar, que es enorme, realmente enorme, ¿no? El problema es de conexión, si se quiere, de cómo se logra acceder o un acceso más equitativo entre todos los sectores de la población. Verónica, quisimos tener también la palabra... Así. Perdón, no, quisimos también tener la palabra de tu compañero, de Denis Merklen. Está en Francia. Tenemos una distancia horaria de, bueno, son como las 3 de la mañana en este momento, entonces se grabaron antes algunas preguntas con él y las queríamos compartir. Y de arranque le queríamos preguntar a Denis cuál debería ser el blanco de las políticas sociales hoy. Y nos dijo esto. ¿A qué apuntan las políticas sociales o a dónde deberían hacerlo? Las políticas sociales apuntan básicamente hacia 2 registros diferentes. En primer lugar, a ayudar a quienes están menos armados a poder participar de una manera conveniente en la vida social, o a quienes están más atravesados, afectados, sometidos a riesgos sociales, ¿no? En general, llamamos a esta gente los pobres, pero la palabra pobreza es un poco insuficiente. En realidad, en esos espacios sociales, toda la vida está en juego, toda la vida está atravesada por unos niveles de inestabilidad y de inseguridad social que son extranjeros a los de otros sectores de la sociedad. Entonces, allí se necesita ayuda y allí va el Estado a aportarla. Y por otro lado, las políticas sociales deben apuntar a hacer la vida social más armónica y menos riesgosa, a promover formas de solidaridad locales o nacionales que permitan amortiguar los riesgos y desplegar, ¿no? Formas de solidaridad, es decir, hacer que la vida tenga menos la forma de una competencia desencarnada entre unos y otros, menos la forma de una guerra social entre individuos y más la forma de un conjunto que decide vivir armoniosamente en el seno de una república y de una democracia. Estas son las 2 maneras de intervenir en las políticas sociales. En el caso del MIDES, la creación del MIDES significó transferir recursos y presencia institucional muy importantes que, si bien no permiten y no permitirán nunca sacar a la gente de la pobreza, sí permiten brindarles a aquellos de nuestros conciudadanos que tienen la vida más difícil una serie de soportes que les permiten, sin lugar a dudas, vivir mejor de lo que lo harían sin esos soportes. También le preguntamos a Denis qué es lo que pasa cuando el Estado prescinde de algunas políticas sociales o simplemente las deja en un segundo plano. ¿Qué ocurre cuando el Estado se retira, cuando el Estado recorta, cuando el Estado no brinda
lo que las políticas sociales deben brindar. Y bien, ocurren dos cosas principalmente. Por un lado, los riesgos sociales aumentan. La probabilidad de que una persona tropiece y caiga se vuelve más importante porque la solidaridad nacional, a través del Estado, que posee las instituciones para poder organizarla, no está presente para regular la vida social. Entonces, por ejemplo, hay mayor frecuencia de desempleo o más probabilidad de que los ingresos bajen o el acceso a la formación se vuelve más difícil, entonces hay gente menos formada. En fin, los riesgos sociales aumentan. Las empresas, que por naturaleza son más agresivas, tienen un impacto social menos sano o más desestabilizador del mundo social. Y por otro lado, aquellas personas que contaban con ciertos puntos de apoyo, por ejemplo, una escuela que funciona bien, una policlínica que funciona bien, con profesionales bien pagos y bien formados, con instituciones sólidas y estables, agentes sociales como los que el MIDES pone en estos barrios populares tan carenciados, se encuentran, desaparecen, están peor pagos, tienen menos formación, hay menos cantidad de agentes y entonces nuestros conciudadanos empiezan a quedar con las patitas en el aire. Su ciudadanía se degrada, su vida se hace más difícil y la vida social de todos los uruguayos y principalmente de ellos se vuelve una vida social comprometida, sometida a mayor agresividad y en donde las posibilidades de desarrollo virtuoso disminuyen. Entonces, nunca, verdaderamente nunca, es una buena receta disminuir los recursos de las políticas sociales, ¿no? Disminuir los recursos de las políticas sociales significa pura y simplemente que construimos una sociedad menos solidaria. Le damos las gracias entonces a Denis Merkel, es súper valioso para nosotros haber podido contar con esta participación desde París. Pero Verónica, sabes que estamos pasadísimos de tiempo ya, pero me gustaría hacerte esta última pregunta que tiene que ver con cómo vos viviste esto y tal vez hasta podemos trasladarlo a todos nosotros, porque yo entiendo que no debe significar lo mismo, es muy obvio, pero no debe significar lo mismo la pobreza para quien la observa, para quien la estudia y la ve desde afuera, en comparación con quien, además de observarla, la atraviesa, ¿no? Y la atraviesa toda, la transita, ¿no? Entonces, ¿cómo es esto? ¿Cómo lo manejaste? Porque, en definitiva, también podríamos decir que la pobreza, entonces, no es lo que aparenta ser. ¿Entendés lo que te quiero decir? Bueno, no sé lo que es. Fuimos a buscar qué era. Básicamente, fuimos a ver cómo viven en esos barrios. Y la verdad es que los números opacan la realidad, ¿no? Porque esta gente en algún lugar sigue en el mismo sitio, sigue en el mismo asentamiento, con mucho, efectivamente con más ingresos. Hay muchas transferencias no contributivas, hay transferencias contributivas, hay muchos servicios que están asociados y tienen mucho apoyo, esto que estaba diciendo Denis, ¿no? Mucho apoyo de muchos operadores que están buscando armar para cada caso en concreto una estrategia de soporte. Pero desde la perspectiva del sujeto, ¿cuál es el cambio? En términos temporales, ¿no? Después de 15 años de políticas sociales, cambió muchísimo la situación, fueron muy importantes, pero mirando desde el sujeto, ¿qué cambió? Si yo sigo en el mismo lugar, con condiciones un poco disminuidas. Una de las cosas que hay que discutir seriamente en relación a las políticas sociales es si la orientación está exclusivamente en el sujeto y se hace es para incrementar las capacidades, para dar soporte, para mejorar el acceso a otros servicios públicos, pero tú sos el responsable de conseguir el trabajo, de sostenerlo, de superarte
no hay una responsabilidad colectiva. O sea, el fracaso, finalmente el fracaso es tuyo. No, yo te doy soporte, si vos fracasás, es tu problema. En cambio, si las políticas estuvieran orientadas a trabajar con la comunidad, con el barrio, con el colectivo, la responsabilidad es colectiva. Se genera se podría aprovechar... Tu cambio cultural sería, no tanto político, ¿no? Es un paradigma que podría ser... No, claro, es un paradigma de intervención alternativo. Porque, digamos, este paradigma de la responsabilidad individual, de que cada uno tiene que construirse su alternativa, y nosotros podemos dar muchos soportes, ¿no?, desde el Estado, pero la responsabilidad es tuya, es también lo que aprendemos en el sistema educativo. Bueno, tu desempeño es tu responsabilidad, ¿no? Tú sos el responsable si repetís o no repetís, es tu logro o tu fracaso. Es esa idea de que el individuo es responsable de su trayectoria. Y no hay una responsabilidad colectiva, compartida. Hay muy poca intervención en el barrio en términos comunitarios. No hay proyectos productivos comunitarios, ¿no? Hay intentos de conseguir, de dar herramientas para que cada uno pueda conseguir un empleo. Claro. ¿Sí? Y por lo que vos decís, además a mí me vino a la cabeza ese tema. Es decir, se le pudieron dar transferencias, se lo ayudaron en otro tipo de cosas, pero en realidad el mundo en el que se mueve sigue siendo el mismo. Porque además, aunque tenga un poco más, no me cambia sustancialmente. Tiene mucho más. No, ¿no? bueno, que vamos a tenga decir, mucho más. pero sustantivamente en el imaginario, en la vida cotidiana, no cambia. Claro. Ese es el problema. Es más, se naturaliza en gran medida muchos de esos logros, porque lo que sí efectivamente encontramos es que hay una apropiación de derechos. El mensaje de los derechos efectivamente emprendió. Sí. Y hay una defensa, y hay una búsqueda doble, porque mira, si hay algo que tenemos que rescatar, efectivamente, es la figura del operador, ¿no? Y el operador del MIDES en particular, el libro está dedicado a la figura del operador, pero de todos los operadores públicos, de los maestros, de los médicos, de los enfermeros, los policías, en realidad todo aquel que inviste el Estado en esos barrios, porque realmente ponen el cuerpo. Porque esos barrios no solo están en esa situación de, bueno, seguimos más o menos igual. A pesar de lo mucho que se ha hecho, yo no quiero dar la sensación de que estamos evaluando o que hay una crítica. Hay mucho hecho. Pero también está esa perspectiva. Y a pesar, digamos, de tantos años, esa temporalidad existe. Yo lo que quiero decir con el tema del operador es el operador pone el cuerpo en esa realidad, se enfrenta cotidianamente en su trabajo a lo que sigue estando igual o está mucho peor. Claro. Porque el narcotráfico, a esos barrios en particular, los partió en medio. Les cambiaron las relaciones sociales, les incrementaron muchísimo la inseguridad y están conviviendo en una lógica que no era tampoco los códigos de esos barrios. Y el Estado, en relación a eso, está ahora también aprendiendo, también incorporando y desarrollando las herramientas para trabajar con esto. Son fenómenos realmente... Nuevos. Sí, sí. Verónica, fue un placer. Muchas Yo me quedé gracias. con 400 preguntas. Sí, hay un montón que no pudimos. Bueno, una de ellas es que en realidad, aunque 15 años parecen mucho, para aprender, saber y tener capacidades de actuación, no son tantos. Y la se necesita realidad mucho más aprendizaje. Por supuesto. Porque además la realidad cambia constantemente. Exactamente. Entonces, tenés que estar muy atento. Exactamente. Sí. Mañana nos vamos a meter con un tema que de alguna manera está vinculado y vamos a hablar sobre la nueva alimentación, con el desperdicio a nivel mundial y a nivel nacional de comida, de alimentos. Y le pusimos un nombre que es antipático, pero es real. El programa de mañana se llama Mal Comidos. Hasta mañana.
Hasta mañana. Buenas noches para todos. Chao.